Dios les bendiga esta preciosa noche, amadas hermanas en Cristo. Un saludo y un abrazo virtual a cada una de ustedes. En esta noche vamos a estar teniendo nuestra primera lección del estudio que les dije, en busca de Dios. Cada día, como gente que conocemos de la palabra del Señor, debemos de permanecer en comunión con nuestro amado Señor y vivir diariamente en un avivamiento, en un desear cada día más de la presencia del Señor, buscar siempre su ayuda, su pronto auxilio, mirar siempre las necesidades que están a nuestro alrededor y ayudar a los que necesitan ser ayudados. Pero hay algo muy importante, mi amada hermana, en esta hora. Quiero decirte que el avivamiento tiene que empezar en tu vida. No esperes ver una iglesia avivada o gente avivada a tu lado si tú no estás avivada, si tú no estás en lo correcto y aprendiendo de la palabra del Señor cada día. Y el avivamiento del que estaremos hablando en este estudio es para el pueblo de Dios, no para la gente que no conoce a Dios. Estamos hablando del pueblo de Dios, aquellos que por fe en Jesucristo y en su palabra le han recibido y han obtenido la salvación y la vida eterna. Primero, si es que nos hemos apartado, debemos de regresar a buscar del Señor. Necesitamos ser regenerados. Desde los tiempos antiguos, Adán y Eva a menudo le fallaban al Señor. Ellos se resistieron a la voluntad de Dios y muchas veces nosotros también lo hemos hecho. Cada día tenemos pruebas, tenemos luchas y circunstancias que nos toca vivir. Pero si tú y yo nos conformamos con lo que estamos viviendo y no deseamos más del Señor, nunca vamos a tener una vida en avivamiento, que es lo que el pueblo de Dios necesita en este tiempo. Que la gracia de Dios y el deseo de aprender de Él nos mueva cada día a regresar a Él si es que nos hemos desviado. Él siempre nos acompaña y si llamamos, dice su palabra que toquemos la puerta para que sea abierta, que llamemos para escuchar esa respuesta, ¿verdad? Así es de que esa llamada de avivamiento la estamos necesitando. Vamos a ver un versículo, ojalá no lo memoricemos, es Oseas 10:12 y dice la palabra del Señor: sembrad para vosotros según la justicia, segad conforme a la misericordia, romped el barbecho porque es tiempo de buscar el Señor hasta que venga a enseñaros justicia. Tú y yo necesitamos romper todo lo que nos agobia, todo lo que nos aparta del Señor, dejarlo, pero de lleno, no solamente desear hacerlo, sino hacerlo verdaderamente. Si yo te hiciera una pregunta en esta noche y te dijera, ¿por qué te decidiste hacer este estudio? Ahora que inicias tu búsqueda de Dios de una manera fresca, ¿cuáles son algunas de tus expectativas y temores? Ojalá esta pregunta la puedan contestarse a sí mismo. Yo cuando empecé este estudio es porque deseaba cada día más aprender de Dios y conocerle día a día. Y descubrir cosas que quizás algún día alguien me enseñó y no son ciertas, conforme a la palabra del Señor. Y muchas veces podemos culpar a quien nos está enseñando, que nos está enseñando mal. Pero la palabra del Señor no te va a enseñar mal. Quizás esa persona también fue mal instruida. Entonces tienes tú y yo la obligación de leer la palabra del Señor. Nadie nos puede venir a engañar respecto a la palabra del Señor, porque cada uno podemos tener una Biblia en nuestra mano y saber de lo que nos está hablando la palabra del Señor, siempre y cuando le pidamos al Señor sabiduría, como lo vamos a hacer en este momento. Vamos a orar para darle gracias al Señor y que sea Él hablando por medio de su Espíritu Santo a nuestra vida y traiga esa renovación que estamos necesitando, ese avivamiento espiritual que mucha gente está necesitando. Señor y Padre Celestial, en esta noche, Padre amado, nos presentamos delante de ti, Señor amado, a pedirte, Señor, primeramente perdón y ponernos a cuentas contigo, a decirte cuán bueno eres tú y cuán maravilloso eres tú, Padre. Te pido, Señor, que nos des sabiduría a cada vida, a cada corazón, Señor, para poder entender tu palabra
conforme tu Espíritu Santo y no conforme a lo que yo pienso o lo que yo siento, Señor. Que seas tú hablando en esta noche, Padre, y ayúdanos, Señor, a entender cada palabra conforme a tu voluntad, Señor, con el propósito que tú la dejaste escrita. Sé que tu palabra no va a volver vacía, Señor. Oh Padre, danos ese avivamiento que estamos necesitando, Señor, que nuestra luz sea encendida cada día más, Padre, para buscarte verdaderamente, que ese amor, que ese querer como el hacer, Señor, se avive en nosotros para ser buenos hijos, buenas esposas, buenos hermanos, pero sobre todo, mi amado Señor, buenos siervos tuyos y fieles a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Amén y amén. Aquí viene una historia de un hombre que tenía una bella familia y era muy exitoso. Era muy reconocido en la ciudad, en la comunidad. Era muy generoso y se sentía bien con él mismo. Y él decía, no me falta nada, tengo todo lo que necesito. Ciertamente no sentía la necesidad de un avivamiento en su vida porque él pensó que lo que él estaba viviendo era lo que Dios le estaba dando en ese momento a él, pero él se había olvidado que todo lo que él tenía dependía del Señor. Pero Dios, que conoce nuestra verdadera condición, dice, te ama lo suficiente como para hacer algo al respecto. ¿Por qué? Porque vio la conformidad de esta vida. Esta persona pensó que lo tenía todo y dejó de lado a Dios, pensando que lo tenía todo y no lo ocupaba. A través de los estudios bíblicos, Dios comenzó a mostrarle a este hombre, cuando él iba a su iglesia, que le faltaba algo en lo espiritual. Empezó a sentirse incómodo. Y eso es muy bueno, mi amado hermano, mi amada hermana. Cuando tú vas a un servicio, un domingo que te congregas, un miércoles de oración, cuando la palabra del Señor empieza a lastimar tu vida, tu caminar, es que Dios está obrando en tu vida. No es el pastor, no es la hermana que dijo una palabra o el pastor que dijo una palabra en contra tuya. No, es la palabra del Señor hablando y haciendo lo que tiene que hacer en tu vida, incomodarte. Porque si tú vas a la iglesia y tú no te incomodas con lo que estás escuchando, quiere decir que tú estás muerto espiritualmente. Tú no estás sintiendo ni siquiera algo que te lastime. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que nuestra mente está entenebrecida. Ya no nos entra nada ni nos sale nada. Ya el enemigo ha tomado control de nuestra mente. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Este hombre, miren lo que hizo. Dice él, pensé que me le había escapado al Señor, pero increíblemente el Espíritu de Dios fue conmigo. ¿Por qué? Porque hubo un viaje que él tenía que hacer y él dijo, oh, me voy a zafar de esto. Ya Dios no me va a seguir torturando. Ya nada que diga el pastor o nada que diga alguien me va a lastimar. Porque a su manera él estaba bien, pero en lo espiritual él estaba faltando algo de Dios y era ese avivamiento en su vida. Cuando la palabra de Dios nos confronta con el pecado, eso es avivamiento, es que tu vida va a empezar para arriba. Este hombre se sintió muy incómodo cuando empiezan a predicar de lo que él está viviendo y haciendo. Pero este hombre se tuvo que ir a un viaje de negocios por 3 días. Pero había una cruzada y él quería ir. Pero dijo, ok, no voy a poder ir, me voy a tener que ir a donde yo tengo que hacer mis cosas. Fueron 3 días terribles de convicción. Dice este hombre que el Señor no lo dejó ni un minuto. Y era el Espíritu Santo que mora en cada uno de los hijos de Dios. Aunque tú te quieras rebelar, aunque tú digas, ya no quiero más, el Señor no se da por vencido con nosotros. Y eso hay que agradecerle al Señor, que su misericordia nos abraza cada día. Y cuando el Señor ve que tú y yo nos estamos saliendo de su cobertura, nos llama la atención para que volvamos. Entonces este hombre dice que el próximo domingo él se acercó al predicador y el predicador contó la historia de la Biblia sobre Naamán, el comandante del ejército sirio. Cada una de nosotros quizás hemos escuchado que Naamán tenía lepra y lo mandaron que se sumergiera, ¿verdad?, en el río. Y él dijo, no,
yo no voy a hacer eso. ¿Y quién eres tú para mandarme? Yo no voy a ir a esa agua sucia, no voy a ir. Pero uno de sus siervos dijo, por ejemplo, le dijo, por favor, hazlo, es para tu bien. Y es simplemente que te des que te sumerjas 7 veces, no es nada que no puedas hacer, hazlo. Y ese hombre en ese momento se dio cuenta que era un orgulloso y entonces Naamán se sumergió y fue limpio. Cuando este hombre empezó a sentir que el Señor estaba hablando a su corazón por medio de ese predicador, dice que cayó de rodillas y clamó al Señor. Y dice, ¿cómo pude decirle al Señor que hiciera algo en mí si mi corazón no estaba con Él? Mi corazón estaba en las riquezas y las cosas que yo poseía. Pero el Señor me dijo, quiero 2 cosas, sumisión y obediencia. Esas eran palabras muy extrañas al oído de este hombre, pero se puso de pie, confesó sus pecados y se arrepintió. El Señor quiere que tú y yo confesemos nuestro pecado y nos arrepientamos de lo que hemos hecho. Dios poco a poco, dice este hombre, me mostró que estaba tratando de agarrarme de todas las cosas que estaba acumulando en vez de confiar en la provisión de Dios. Te dije que este hombre, su esperanza, sus fuerzas y todo lo tenía en las cosas materiales. El Señor empezó a trabajar en mí en una relación muy, muy estrecha. Pero ¿qué necesitó hacer este hombre? Someterse a la voluntad del Señor y vivir en obediencia, dejar ese orgullo y la rebeldía que él tenía con Dios. Nosotros muchas veces, amadas hermanas, nos identificamos con estos factores en lo interior y en lo exterior. Este hombre necesitó dejar todo para poder ver la ceguera espiritual y el orgullo que él estaba viviendo. El Espíritu Santo es el que trae la convicción a nuestra vida, el entender que Dios quiere solamente 2 cosas, sumisión y obediencia, ser sometidos a la voluntad de Dios, ser sumisos, ser humildes. Tengo una pregunta, ¿has experimentado el tiempo de encuentro con Dios que Él describe? Sí, lo hemos muchas veces experimentado, pero aún así nos apartamos del Señor. Somos rebeldes por naturaleza. Tenemos que ver nosotros quién necesita este avivamiento. Te dije al principio, somos tú y yo, somos la iglesia. El avivamiento no va a venir a una colonia, a unos apartamentos, no va a venir a la vida de alguien que no conoce a Dios. El avivamiento es para el pueblo de Dios que se ha desviado espiritualmente. Si tú y yo estábamos caminando en la voluntad del Señor, pero nos hemos desviado de la voluntad de Él, de hacer las cosas a la manera del Señor, estamos en vidas espiritualmente muertas, mi amado hermano. Por eso necesitamos un corazón avivado, vidas convertidas a Dios verdaderamente, corazones humillados verdaderamente. Tenemos que vivir con paz, en confianza y en libertad para adorar a Dios. Si no tienes libertad para adorar a Dios, tú no has experimentado ese avivamiento en tu vida. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de leer la instrucción. Dice, ayuda a definir lo que es el avivamiento. Dice, Dios mandó a Oseas, vamos a hablar del libro de Oseas, a profetizar a la nación de Israel. Recuerden que la esposa de Oseas, que Dios mandó a Oseas a casarse con una prostituta, alguien que le ha fallado a otra persona, lo ha lastimado, lo ha herido. Dice, aunque ellos eran el pueblo escogido de Dios, la nación estaba en un triste estado de declive moral y espiritual porque habían dejado a Dios, porque no amaban a Dios, porque no le habían conocido. Por años habían disfrutado de las bendiciones de Dios en la abundancia material, en fuerza militar, en todo, y aún así se alejaron de Dios, aunque Dios les proveía todo lo que necesitaban. Dejaron la fuente de bendición a sus vidas y eligieron darse crédito a ellos mismos por todo. Dejaron de adorar a Dios, cesaron de amarlo, lo reemplazaron con ídolos, metas mundanas y bienes terrenales, como lo había hecho este hombre. El pueblo de Oseas fue enviado por
repetidas veces y reprimendas y llamadas de atención por parte de Dios. Te dije que cuando tú o yo nos estamos desviando, el Señor nos va a llamar la atención para que volvamos a Él. Dice la palabra del Señor en Oseas 10, 12 y 13, sembrad para vosotros según la justicia, segad conforme a la misericordia, romper el barbecho, porque es tiempo de buscar al Señor hasta que venga a enseñaros justicia. Habéis arado iniquidad, habéis segado injusticia, habéis comido fruto de mentira, porque has confiado en tu camino y en la multitud de tus guerreros. ¿Cuál era la acusación de Osea contra los israelitas? Que su orgullo los había hecho que creyeran que ellos lo podían todo sin Dios. Dejaron de amar al Dios vivo y verdadero por amar lo mundano. ¿Qué creen ustedes que significa romper el barbecho? Es deshacer lo que está mal hecho. Oseas profetizó en el reino del norte durante un periodo de un declive moral. La familia de Oseas fue un símbolo de la relación de Dios con su pueblo. Su esposa era una prostituta, representando el adulterio espiritual, y sus hijos tuvieron nombres proféticos. Si queremos regresar a Dios, debemos estar preparados para romper el duro y estéril terreno de nuestra vida espiritual. Los profetas del Antiguo Testamento confrontaban el pecado, advertían del juicio de Dios, instaban e invitaban al pueblo a arrepentimiento, a que vinieran, que se pusieran a cuentas con Dios, porque ese era el trabajo de los profetas del Señor, decirle a cada uno cuando el Señor mandaba decir algo de parte de Él, esos profetas que el Señor llamó, Jesucristo los llamó, decirles, estás en pecado, arregla tu vida porque va a venir juicio sobre tu nación, juicio sobre tu casa, juicio sobre tu vida, viene una enfermedad. Por eso era urgente que el pueblo se arrepintiera para que dejaran de pasar estas cosas en su vida. El barbecho, que una vez era tierra arada, se había echado a perder, debía ser labrado o roto o quitado con un afilado arado a fin de preparar el terreno para sembrar a la larga y dar fruto y producir. Mi amado hermano, cuando nuestro corazón está entenebrecido, cuando ya el Señor había hecho ese barbecho, había limpiado, había sacado de raíz, yo no sé si tú has visto en los ranchos, en la tierra dura, esos terrones fuertes que hay en los ranchos, cuando la gente va a sembrar, tiene que preparar y pone el barbecho. Es una yunta de bueyes que jalan, aunque haya aunque haya espinas, aunque haya raíces así profundas, ese barbecho, hay un pico que va jalando, pero fuerte, y va quebrando, va deshaciendo todo eso. Así es la presencia del Señor y el Espíritu Santo. Ellos hacen eso en nuestra vida. Y la palabra del Señor, lo que nos alimentamos, todo eso va a ir quitando todo eso de nuestro corazón, de nuestra vida. Va a ir siendo limpiado todo ese terreno donde la palabra del Señor va a entrar y va a hallar cavidad, y vamos a dar fruto y vamos a producir frutos de justicia, dice su palabra. Vamos a ser liberados. Si había rencor, si había odio, si había penas en nuestro corazón, todo eso va a ser quitado y tú vas a entrar en un avivamiento personal con el Señor. Vas a empezar a conocerlo, vas a volver a un estilo de vida de rectitud. Tu carácter va a cambiar. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios está cerca. Tenemos que obedecer su palabra. Tenemos que aceptar la misericordia de Dios y el perdón de los que nos han de los que nos han hecho daño. Dejemos que Dios labre nuestro duro terreno de corazón, especialmente en esas áreas donde alguien nos ha herido, donde quizás una persona te falló y tú tienes rencor en tu corazón, tienes dolor, tienes tristeza. Deja que el Señor te sane, que haga su voluntad sobre ti. Tenemos que llorar delante de Dios por los pecados que hemos cometido. Necesitamos regresar a nuestro primer amor. Necesitamos considerar las cosas que hemos sufrido
para dejarlas atrás y empezar de cero desde el momento que el Señor te llama, desde el momento que el Señor restaure esa relación contigo, de ahí para adelante. No permitir volver atrás y aceptar nuestra responsabilidad en cada momento que estemos viviendo, buscar del Señor, hacer un compromiso con Dios. Debemos de dejar la autosuficiencia, la falta de perdón, la crítica, mi amada hermana. El amor inescrutable de Dios por nosotros lo llevó a traernos de vuelta a Él. Nos ama tanto. Cuando tú y yo nos apartamos, Él va a hacer Él hace lo imposible por traernos una vez más. Debemos dejar que Dios reviva nuestro corazón y lo restaure, y que restaure esa relación con Él. ¿Y sabes por qué? ¿Cuál es una de las razones? Son simplemente y sencillamente porque nos ama, por amor, por misericordia. Es que Él hace todo esto por su pueblo. Regresarnos al primer amor como cuando empezamos. Tenemos que volver al libro de Oseas, porque de ahí vamos a estar hablando. Oseas 11 del 1 al 4 dice: Cuando Israel era niño yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaban los profetas, tanto más se alejaban ellos. Seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos. Sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín y yo lo llevé en mis brazos. Pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Con cuerdas humanas los conduje con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. El Señor les dio la oportunidad y pasó un tiempo de corrección y disciplina, y Dios les rogó de nuevo que volviesen a Él. El pasaje de Oseas 11 y 14 nos dan una vista del antes y después y durante el proceso que estas personas vivieron. La constante en todas las etapas, el amor de Dios permaneció. Dios los amó cuando eran recién nacidos. La palabra de niño, cuando dice niño, literalmente significa lactante. Los amó después que regresaron a Él en su etapa de rebeldía, y los amó durante todo el proceso de corrección. No creas que porque en tu vida hay cosas que están mal o cosas que no están de acuerdo a la voluntad del Señor, Dios te va a abandonar. No, Dios sigue ahí. Lo importante es que tú y yo reconozcamos que tenemos que volver a nuestro primer amor, que tenemos que tener un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque el avivamiento es esa obra de Dios extraña y soberana que a veces no entendemos, en la cual Él visita a su propio pueblo, restaurándolo, reanimándolo y liberándolo en la abundancia de sus bendiciones. ¿Podemos volver a nuestro primer amor por el Señor? Sí, sí podemos. La necesidad de los creyentes es retornar de todo corazón a Dios, ser avivados. El libro de Apocalipsis registra la visión del apóstol Juan. Jesús habla a 7 iglesias. La iglesia de Éfeso una vez había sido un grupo de creyentes fervientes, profundamente enamorados de Jesús. Habían mantenido la pureza doctrinal y su separación de prácticas malas. Habían trabajado duro y perseveraron, y tenían un celo por el servicio. Aún así, algo andaba mal. No te confíes nunca que como estás bien. Cada día busca un poco más del Señor, porque esta iglesia, a la iglesia de Éfeso, el Señor le demandó algo. La palabra dice en Apocalipsis 2 del 4 al 5, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti, quitaré tu candelero de tu lugar si no te arrepientes. Amado hermano, meditemos. Amada hermana, meditemos, porque hemos dejado nuestro primer amor. Recordemos de dónde hemos caído y arrepiéntanos, levantémonos, pidámosle perdón al Señor, volvamos a Él y sigamos haciendo la obra a la que el Señor nos ha llamado,
para que no nos pase lo que le pasó a esta iglesia. Te preguntarías, ¿qué había hecho la iglesia de Éfeso que disgustó tanto al Señor? Dejar de lado a Dios, tener autosuficiencia y pensar que todo lo estaban haciendo bien. Pusieron su mirada en otras cosas. Dejaron de orar, de leer la palabra. Se desviaron de Dios. Así es de que Dios quiere que le amemos a Él primero y ante todo. Cuando nos encontramos confiados más en las personas que en Dios, esto significa que el foco de nuestro corazón se ha desviado. Jeremías 17:5. El amor de las personas, amigos, familiares o aún hacia nosotros mismos puede competir con nuestro amor por Él. Otros sustitutos de la relación de Dios se centra en el dinero, en los placeres, en los amigos, en el trabajo, en los rituales. Las enseñanzas de líderes respetables o el conocimiento bíblico sin una relación con Dios. Tú puedes leer toda la palabra del Señor, puedes orar cada minuto del día. Si tú no tienes una relación con nuestro Dios Todopoderoso, con Jesucristo y creer en su palabra, en vano vas a estar caminando. El avivamiento no comienza cuando una persona decide regresar al Señor, sino cuando nuestro amado Padre Celestial, queriendo que su pueblo disfrute de la seguridad y protección de su amor, lo llama a Él. El llamado viene del Señor. Dios es quien inicia el llamado del avivamiento. Es una muestra de amor del corazón de Dios hacia su pueblo, hacia ti y hacia mí. Por eso tenemos que decirle algo al Señor. Salmos 139, 23 y 24. Escuchen muy bien esto. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis iniquidades. Y ve si hay en mí camino malo y guíame al camino eterno. Dios me las bendiga. Meditemos en esta palabra. Salmos 139, 23 y 24. Meditemos en él. Y hay algo importante, se los voy a dejar de tarea. Mientras estemos contentos con vivir sin avivamiento, así viviremos, porque no vamos a aspirar a nada más. Pero cuando el Señor obra en tu vida, obra en tu corazón y te despierta de ese letargo espiritual en el que estamos y buscas ese avivamiento, Dios te va a levantar y te vas a sorprender. Así es de que vamos en busca de Dios cada día. Y el gozo del avivamiento es la relación personal con Dios que vives día a día. Dios te bendiga.